Buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión de Focos. El pasado fin de semana, los pobladores del Puerto de la Libertad estuvieron bajo un cerco sanitario ordenado por el presidente Nayib Bukele. La medida, implementada por el Ejecutivo, ha sido cuestionada en su legalidad y efectividad por médicos y juristas. Los periodistas Claudia Palacios y Andrés Dimas profundizan sobre este tema en el siguiente reportaje. El viernes 17 de abril circuló un video en redes sociales que mostraba a decenas de personas transitando por la zona comercial del Puerto de la Libertad. Estas imágenes fueron suficientes para que el presidente de la República, Nayib Bukele, decidiera desplegar un cordón de policías y militares en los límites territoriales del municipio como sanción por incumplir las medidas de distanciamiento social, y dio la instrucción de que a partir de ese momento, ninguna persona podría dejar su casa hasta nuevo aviso, ni siquiera para buscar alimentos. La Fiscalía General de la República activó sus alarmas debido a que esta disposición no tenía el aval de la Asamblea Legislativa, por lo que inició una investigación al respecto. A pesar de ello, el día siguiente Bukele autorizó a las 262 alcaldías para aplicar restricciones adicionales al Decreto Ejecutivo 19, que regula la cuarentena domiciliar en el país, entre otras disposiciones. Siguiendo este llamado, algunas municipalidades implementaron sus propios cercos sanitarios y otros controles a la circulación de población. ¿Son legales estas medidas? ¿Realmente son efectivas para combatir el COVID-19? El infectólogo Iván Solano Leiva afirmó que un cordón epidemiológico o sanitario es la restricción de movimiento de personas dentro de una área geográfica específica para evitar la expansión de una enfermedad infecciosa. Esa definición coincide con la del doctor Milton Brizuela, presidente del Colegio Médico. Esto se decide cuando hay algunas condiciones específicas en el desarrollo de una pandemia o de una epidemia en el país. Normalmente el origen tiene que ser la presencia de casos cuando son el inicio de una epidemia o el crecimiento de casos en una comunidad. El objetivo es identificar los casos con sus nexos epidemiológicos, tanto familiares como comunitarios, y a estas personas llegar y realizarles pruebas. Dependiendo de los resultados de las pruebas, aislar a las personas que sea necesario aislar o enviar a cuarentena, ya sea domiciliar o controlada al resto de personas. Y una vez que se cumplen estos objetivos, que hemos asegurado que tenemos todos los posibles contactos, pues se levanta el cerco epidemiológico. A criterio de ambos especialistas, el cerco del Puerto de la Libertad no cumple en principio con estas condiciones, porque dicho municipio no registraba casos de COVID-19. El cerco limitó la movilidad en el municipio por 48 horas, pero durante este tiempo no se realizaron pruebas para identificar posibles casos ni nexos epidemiológicos, y la presencia de personal médico fue mínima. Desde el punto de vista epidemiológico, no hemos encontrado una justificación como para que hayan hecho un cerco sanitario, el cual más parecía un cerco militar que un sanitario en la ciudad de la Libertad. Estamos enfrentando un problema de salud pública. No se necesitan fusiles para enfrentar un problema de salud pública. Se necesita preparar adecuadamente a sus profesionales de la salud, darles los insumos necesarios para que estén protegidos y no se contagien, y que el equipo técnico del Ministerio de Salud tome las riendas del manejo de esto. Hasta el momento, el Gabinete de Salud no ha explicado las razones médicas para implementar el cerco sanitario en un lugar sin casos reportados, ni ha hecho públicos los resultados del mismo. Esta semana, la Fiscalía citó al ministro de Defensa, Francis Merino Monroy, y al ministro de Salud, Francisco Alaví, para brindar testimonio sobre el cerco sanitario implementado en La Libertad. Sin embargo, ninguno acudió.
El fiscal general Raúl Melara dijo que volverán a citar a los funcionarios y aseguró que el cerco se estableció sin respaldo legal. Un toque de queda no dictaminado por la Asamblea Legislativa bajo un régimen de excepción es un acto arbitrario. Para el abogado constitucionalista Efraín Arévalo, la disposición del presidente estableció una suspensión del derecho fundamental a la libertad de tránsito para los pobladores de este municipio, sin que el mandatario tuviera la potestad para suspender esta garantía. Se ha prohibido la salida y entrada del municipio, se prohibió la entrada y salida del municipio y excepcionalmente se ha permitido la circulación. Entonces, este último fenómeno solo puede pasar cuando previamente la Asamblea Legislativa ha decretado un régimen de excepción, porque así lo dice el artículo 29 de la Constitución. El Ejecutivo defendió la legalidad de la medida y sostuvo que está amparada en la Ley del Estado de Emergencia y en el artículo 139 del Código de Salud, que habla de los controles sanitarios territoriales. Lo que dicen estos artículos y lo que dice también el Código de Salud es que nosotros tenemos que resguardar la salud de nuestros habitantes. Sin embargo, Arévalo advirtió que no puede interpretarse el Código de Salud de forma aislada. Que se ha ordenado en aplicación aislada de las disposiciones del Código de Salud, se ha decretado un cerco sanitario sin que previamente lo haya autorizado la Asamblea Legislativa. ¿Cómo es posible que no habiendo casos de contaminación, que es justo el presupuesto para las cuarentenas individuales, es que se haya decretado un cerco sanitario? El cerco sanitario o esta cuarentena colectiva se ha decretado no para prevenir algún tipo de contagio, sino que se ha implementado con carácter represivo. Arévalo recordó que la Sala de lo Constitucional, en sus resoluciones, estableció que una persona no puede ser enviada a cuarentenas si previamente no se verifica que está contagiada, ni sin que exista una ley formal que la regule aprobada por el órgano legislativo. La normalidad en la libertad se reanudó 48 horas después de ordenado el cerco sanitario. El presidente informó sobre su finalización y advirtió que cualquier incumplimiento de la cuarentena desembocaría en el cierre de otros municipios. Siguiendo el ejemplo de Bukele, la primera municipalidad en anunciar un nuevo cerco sanitario fue San Salvador. El lunes, acompañado del ministro de Defensa y el de Seguridad, el alcalde Ernesto Mason anunció el cierre del perímetro del centro histórico. Este cordón sanitario lo hemos coordinado directamente en plática con el presidente de la República, quien nos ha puesto a disposición 100 agentes de la Policía Nacional Civil, más elementos de las Fuerzas Armadas que van a apoyar al cuerpo de agentes metropolitanos en la logística y en la coordinación de esfuerzos para que esto funcione. Lo que se busca es limitar y restringir el acceso a aquellas personas que tienen que hacer algo puntual en este sector del centro de San Salvador y que no ande gente deambulando en este sector sin tener nada que hacer acá. Lo otro que se busca es que se cumplan medidas sanitarias como el distanciamiento social que no se había estado cumpliendo. Es decir, habían filas afuera de los supermercados, afuera de los mercados, pero la gente no estaba guardando el distanciamiento social. El restringir el acceso de personas al mínimo pues ayudará a que las autoridades podamos establecer ese distanciamiento de 2 metros entre cada una de las personas, así como tener un control sanitario, poder sanitizar a cada una de las personas que ingrese a este sector y poder reducir al mínimo tanto la circulación como la permanencia de personas acá en este sector de San Salvador. Aunque el alcalde Mason decidió llamar al operativo un cerco sanitario, en realidad lo que se implementó fue un control policial y de toma de temperatura en algunos puntos de entrada del centro histórico. Es distinto lo que nosotros hemos hecho en San Salvador, en el centro de San Salvador, que lo que se hizo en el Puerto de la Libertad. Nosotros no estamos evitando el ingreso, simplemente estamos estableciendo los controles sanitarios correspondientes a hacer cumplir las medidas que no se estaban cumpliendo, como el distanciamiento social, la sanitización, etc. Ver dónde se dirigen, si van a comprar o trabajan aquí dentro del perímetro que se ha cerrado, ¿verdad? Como medida de seguridad,
Al igual se le toma la temperatura y la sanitización de los suelos de los zapatos y la llanta de los vehículos. El llamado cerco sanitario en San Salvador tampoco incluye pruebas o rastreo de nexos epidemiológicos, a pesar que el alcalde aseguró que hay casos identificados en la zona cercada. En el mercado municipal, el principal punto de aglomeración en el centro histórico, las medidas de prevención implementadas antes del cerco se han mantenido con pocas variaciones. Inicialmente las medidas, habían más portones abiertos, hemos cerrado más portones. El tema de las medidas de distanciamiento entre los puestos aún estaban en socialización, llamémoslo, hoy sí ya son acciones que tenemos que implementar a razón de prevención. Todo esto es enfocado a pura prevención porque entendemos de que si no tomamos las medidas adecuadas a tiempo, si no adoptamos posturas referente al tema, se nos puede desbocar. Esta misma situación se replicó en el municipio de Colón, en el departamento de La Libertad, donde se implementó un cerco sanitario alrededor de las colonias Jardines de Colón, Agua Fría, El Primo, Encarnación 1 y 2 y Los Naranjos. En este sector se reportan 3 casos confirmados de COVID-19. Ahí, la alcaldía hizo una limpieza de las calles con lejía diluida en agua y repartieron alcohol gel y mascarillas a la población. Sin embargo, en los controles de entrada y salida de la zona, no se observó participación de médicos u otro personal de salud. Osvaldo Guadrón, coordinador de la Comisión de Protección Civil Municipal de Colón, señaló que han tenido dificultades en ese sentido, debido a la carga de trabajo del personal de salud. Que lo que pasa es que como la carga laboral en este momento con los médicos es bastante grande, entonces incluso para tomar las pruebas de los contactos aquí en esta zona, pues nos ha costado porque ellos tienen que adaptarse mucho, están atendiendo mucha gente ahí en la unidad de salud y pues en el momento que más ellos tengan, el momento más libre que lo tengan, pues ahí es donde lo apoyan ellos. Ante la falta de un enfoque médico en los cercos implementados en los municipios, los expertos consultados cuestionaron las motivaciones detrás de las medidas de las alcaldías. No hay ninguna diferencia en el cerco sanitario que se ha decretado en San Salvador con las cuarentenas domiciliares que ya previamente se han decretado por parte de las autoridades en materia de salud. Entonces, aquí lo que habría es una especie de adorno publicitario, llamémosle así. Y no vimos al ministro de Salud, yo vi al ministro de Seguridad acompañando al alcalde, pero no vimos al ministro de Salud, que debe de ser el protagonista en un cerco sanitario, pues. Al llamado del presidente también se sumaron al menos una decena de alcaldías, los cuales tomaron medidas de control de tránsito en su municipio y anunciaron toques de queda en horas y días específicos, en algunos casos amenazando a sus vecinos con detenciones en caso de incumplimiento. Estas nuevas disposiciones también han generado dudas sobre la legalidad. Cuando la decisión del Ejecutivo no tiene amparo en la Constitución, entonces los municipios no deberían prestar ese tipo de colaboración. Además, cuando se habla de limitación de derechos fundamentales, la amplia jurisprudencia constitucional ha establecido que los límites a los derechos fundamentales no se puede llevar a cabo si previamente no hay una autorización del legislador, es decir, de la Asamblea Legislativa. Los alcaldes o los consejos municipales no tienen habilitación para suspender derechos fundamentales. En ese sentido, el fiscal Raúl Melara dijo que se analizará cada caso por separado. Hay algunos que han dicho que van a establecer un toque de queda, pero en la realidad esto no está sucediendo. Creo que el cerco sanitario es el marco conceptual bajo el cual muchos alcaldes están aplicando cualquier cantidad de medidas. No son todas las medidas uniformes, hay que analizarlo caso por caso. Continuamos en Focos. Como contexto a la entrevista que vamos a desarrollar esta noche, hemos preparado esta cápsula de introducción al tema. En este periodo de emergencia por la pandemia del nuevo coronavirus,
la relación entre el Ejecutivo y la Asamblea Legislativa no ha estado libre de tensiones. La Asamblea Legislativa, con los votos de las fracciones de Gana, Arena, PCN y CD, aprobó en marzo pasado 2 restricciones temporales de derechos constitucionales, y con los votos del FMLN también han aprobado decretos de emergencia nacional y autorización para buscar deuda hasta por $2.000 millones. Cuando no hay consenso para apoyar al Ejecutivo, vemos a altos funcionarios del gobierno que llegan a la Asamblea, a la que atacan ante la prensa porque se oponen a sus propuestas de ley. El presidente critica en redes sociales a los diputados y finalmente obtienen los votos de las fracciones. Por su parte, Presidencia ha respondido vetando los decretos legislativos 612, 620 y 621. El primero con medidas para que las personas desempleadas por la crisis sigan recibiendo atención del Seguro Social. El 620 es sobre la protección del Estado a profesionales de salud y el 621 habla sobre el retorno de salvadoreños en el exterior. Hoy en Focos discutimos con diputados sobre el contrapeso que la Asamblea Legislativa debe hacer a las medidas propuestas por el Ejecutivo en esta emergencia. Tal y como lo hemos planteado en esta cápsula de introducción, esta noche vamos a conversar sobre el papel de la Asamblea Legislativa como contrapeso a las medidas del Ejecutivo en este periodo de emergencia nacional. Quiero dar la bienvenida a través de esta videollamada a la diputada Cristina Cornejo, diputada de la fracción del FMLN, representando al Departamento de la Libertad. Además, la diputada Cristina Cornejo es miembro de la Junta Directiva de la Asamblea. Bienvenida. No, al contrario, gracias a ustedes. Creo que también es importante poder hablar sobre lo que estamos haciendo desde la fracción legislativa del FMLN, no solo también para hacer un tema de contrapeso de oposición, sino también para poder contribuir a esta pandemia que tanto está afectando no solo a El Salvador, sino al mundo, pero por supuesto que la Asamblea Legislativa también está jugando un rol fundamental en este tema, así que con gusto vamos a poder compartir lo que estamos haciendo. Bueno, iniciamos esta entrevista. El 16 de abril pasado, la Comisión Política de la Asamblea Legislativa emitió un dictamen favorable para una nueva ley de emergencia nacional por la pandemia del COVID-19. Ese nuevo anteproyecto necesitaba de los votos del FMLN para ser aprobado, pero el FMLN se retractó y no dio sus votos. ¿Por qué? Bueno, miren, nosotros en este tema decidimos hacer una prórroga a la actual ley de emergencia. Yo quiero decir que para esta última aprobación del 16 de abril, lo que el presidente quería no era la prórroga ni era el nuevo decreto que se había trabajado. El presidente de la República había mandado una nueva propuesta de ley de emergencia que dentro de la propuesta que él había enviado iba el tema de la retención de los vehículos automotores, el tema del decomiso de las licencias, el tema del arresto y otro tipo de cosas en los cuales nosotros no estuvimos de acuerdo. Pero también nos preocupaba muchísimo el tema de que la actitud del presidente con el tema de lo del veto iba a dejar sin una legislación que no estuviera, digamos, garantizado bajo el tema de un decreto legislativo y que obviamente se pudieran seguir cometiendo los abusos tal como se han cometido producto también de decretos ejecutivos, el último que ha complicado tanto que es el decreto ejecutivo 19, que todos muy bien lo conocemos. Entonces sabíamos también que era un tema de un interés político del presidente de dejarse en una ley de emergencia que regulara, por eso es que el grupo parlamentario del FMLN en las últimas horas de ese día, al ver la situación que se estaba complicando, que por supuesto también habían otras variantes con otros grupos parlamentarios, decidimos hacer una prórroga no a lo que quería el presidente de la República, no a lo que había mandado, porque él había mandado una nueva ley, y bueno, y por supuesto también a la par regular las resoluciones que había mandado la Sala de lo Constitucional producto del habeas corpus y de los amparos que habían sido presentados. La ley que había sido consensuada, yo quiero decir que lo que incorporaba ahí en este decreto de emergencia era el tema de las resoluciones que decidimos hacerlo nosotros por separado. Usted nos ha explicado que al final lo que encontraron más conveniente fue prorrogar el decreto que ya existía en lugar de aprobar la nueva propuesta que había mandado el Ejecutivo. Sin embargo, Arena y el FMLN tenían los votos para superar un veto. De hecho, el jueves de esta semana que ha recién terminado, superaron ya un veto del presidente.
¿Por qué no contemplaron votar por la propuesta que ustedes habían estado trabajando y superar luego el veto? Fácil, porque el decreto de emergencia vencía el 16 de abril y entonces nosotros si dejábamos vencer ese lapso del veto del 16 de abril a esperar que el presidente vetara, que hay que recordar que tiene 15 días hábiles para hacer un tema de una sanción, una observación o un veto, él podía jugar con esos 15 días hábiles y mientras tanto no había un tema de una ley de emergencia. Y si no, si él lo vetaba el mismo día, nosotros nos convocábamos extraordinariamente, luego teníamos que hacer la reunión para superar el veto si es por inconstitucionalidad, como todo lo que él está enviando, según él, bajo argumentos de inconstitucionalidad, tiene que ir a la sala de lo constitucional y eso también requiere cierto tiempo para que la sala resuelva. Si es por inconveniencia, inmediatamente superado, se convierte en ley de la República, pero hay que recordar que los vetos que el presidente está mandando son vetos por inconstitucionalidad porque juega también con esa otra herramienta que va a la sala de lo constitucional y mientras tanto le ha hablado no menos de 15 días, un mes que nosotros seguiríamos en un tema de ley de emergencia y por eso es que también decidimos que la prórroga fuera por 15 días y no por un mes como él lo había solicitado y como se había acordado otro de los temas también en comisión política. El tema es que dejar sin eso también nosotros dábamos pie a que cualquier otra situación pudiera suceder. Pero, diputada, usted decía que en ese anteproyecto que habían trabajado y por el que finalmente no se votó, se incorporaban algunas de las resoluciones de la Sala de lo Constitucional. Hablemos de ese anteproyecto. Se había trabajado durante una semana en la Comisión Política. Habían participado todos los partidos e incluso habían participado representantes del gobierno. Nidia Díaz, la jefa de su fracción, dijo a la prensa que ese proyecto era mejor porque contenía lo mandatado por la sala para proteger los derechos humanos. ¿Usted coincide en que ese documento era mejor, que era un instrumento legal mucho más integral y coherente para proteger los derechos humanos de los salvadoreños? Yo quiero hacer una aclaración por lo que usted me ha dicho. Efectivamente, yo para efectos también del registro de los que nos están escuchando, efectivamente el gobierno participó, pero lamentablemente la actitud de participación de ellos fue en su calidad de oyente única y estrictamente. Y lo dijo el secretario privado de la presidencia, de que ellos no se comprometían a asumir ni a respaldar ese proyecto porque obviamente también tenían que pasar por el último filtro para hacer sus propias propuestas. O sea que el hecho de que ellos hayan participado en esas reuniones, lo digo porque también participé en la construcción de este documento y que tuve la oportunidad de ir a algunas reuniones de comisión política, ellos anunciaron que aunque habían participado en la construcción, no es que estaban al 100% de acuerdo porque ellos tenían su propia propuesta que lleva los elementos que yo he planteado al inicio en relación a eso. Y obviamente por eso es que nosotros, si ustedes también recordarán que ese mismo día 16, luego de haber aprobado el tema de la prórroga del primer decreto, hay que recordar que el primer decreto que se ha estado prorrogando, por supuesto que no contenía todo lo necesario porque era el primer decreto ante una emergencia, ante una pandemia que nunca antes habíamos vivido en el país y que efectivamente hay muchos elementos que se habían quedado fuera y sobre la base también de los abusos y de las arbitrariedades que se habían venido cometiendo. Entonces nosotros llegamos a un acuerdo en relación al tema de prórroga, pero legislar lo que se había incorporado y es por eso que también nosotros aprobamos la otra ley de garantías constitucionales que lo hicimos inmediatamente después de la prórroga. Bien, tengo algunas preguntas. Usted decía que miembros del gobierno participaron en calidad de oyentes en esas reuniones de la comisión política, pero que el último filtro tenía que pasarse. ¿A dónde tenía que pasarse este último filtro? Pues me imagino que el presidente de la República, porque ellos mismos establecieron, lo dijo el secretario privado de la presidencia, de que ellos no asumían un tema de un compromiso sobre eso, que ellos estaban escuchando la discusión de la comisión política y que adelantaban que no era lo que ellos estaban solicitando ni requiriendo porque no iba lo último, sobre todo lo contemplado en el decreto ejecutivo 19 que ellos plantearon. Entonces me imagino que ellos no tienen poder, no me imagino, está claro que no tienen poder de decisión porque han llegado incluso a acuerdo con otra fracción de legislativas y que luego los resultados son otros. Entonces luego de eso es que ellos fueron claros en no asumir ningún compromiso desde el principio, al contrario, y que obviamente me imagino yo que el último filtro ellos podrán decirlo mejor, pero que es el presidente. Diputada, y quedó pendiente una pregunta.
¿Usted coincide en que ese documento que se había trabajado en la Comisión Política era un instrumento mejor, que era mucho más completo? Era más completo, no, obviamente era un documento más completo que el primero, yo en eso sí debo de decirlo, porque por eso expliqué que el primer decreto que nosotros aprobamos era en base a aquel primer momento y los primeros días que estábamos viviendo esta emergencia. Tratamos de complementar, pero obviamente después de la prórroga de la emergencia, entonces lo que no nos salió o lo que no quedó establecido y lo que quedaba fuera, lo aprobamos en la ley para establecer y proteger los derechos de las personas durante el estado de emergencia decretado por la pandemia, que estamos esperando que todavía el presidente se pronuncie al respecto. Entonces, con eso complementábamos nosotros el tema. Por supuesto que era más completo en relación a eso. Bien, vamos a hacer un corte aquí y continuamos conversando al regresar con la diputada Cristina Cornejo, diputada del FMLN. Estamos de regreso en el segundo bloque de la entrevista. Esta noche nos acompaña a través de una videollamada la diputada Cristina Cornejo, diputada del FMLN, además miembro también de la Junta Directiva de la Asamblea Legislativa. Bien, diputada, en el bloque anterior usted nos estaba explicando la posición del FMLN. Nos decía, al final decidimos cuidar la institucionalidad y por eso votamos por una prórroga del decreto de emergencia. Entiendo la razón macro, pero quisiera entender la dinámica de la toma de decisiones interna de la fracción del FMLN, porque durante ese día, varios diputados del FMLN, usted misma, habían estado divulgando el proyecto de la Comisión Política, entonces realmente generó sorpresa que cambiaran su decisión al final del día. Si ustedes revisan nuestros Twitter, y principalmente el mío, al que ha hecho referencia, y por supuesto también al del secretario general y todo eso, nosotros desde un principio planteamos que estamos listos para el tema de la prórroga de la ley de emergencia, así lo planteamos. Para nosotros, obviamente, el tema iba a ser un complemento importante si lográbamos a un acuerdo y todo iba bien, pero lamentablemente el presidente siempre a último momento jugaba sobre un tema de afectar la institucionalidad y la legalidad de los acuerdos. Yo también quiero decir, por la pregunta que usted me ha hecho, que este fue un acuerdo, si ustedes ven, hubo un lapso en el que el grupo parlamentario se ausentó del pleno legislativo porque la decisión la tomamos en conjunto y también tenemos la suerte que hemos compartido y que por unanimidad hemos tomado la decisión, por lo cual nosotros también pusimos en juego el tema de la institucionalidad que también se está viendo muy afectada en el país, que yo agradezco el espacio porque sé que esto no se ha logrado entender mucho y que se ha cuestionado sobre el tema de que no se ha votado, igual de que hubiera servido. Yo por lo menos, imagínense que hubiéramos aprobado la nueva ley de emergencia y que en esa misma noche iba a estar siendo vetada, cómo hubiéramos amanecido nosotros el 17, ¿verdad? Sobre el tema también de los plazos y de los tiempos que yo he hablado, sobre la lógica de lo que al presidente no le importa y no le interesa, no corre en un tema de sanción, a lo que le interesa sí, y obviamente en lo que está en contra lo veta, aún no teniendo argumentos legales para hacerlo. Entonces, en eso nosotros, yo por lo menos lo puedo decir, porque también soy parte de la jefatura de fracción, habíamos insistido que desde un principio nosotros estábamos de acuerdo en el tema de la prórroga actual en ningún momento, y lo que siempre descartamos de entrada fue la nueva propuesta que mandó el presidente de la República en relación a que se venían vulnerando algunos derechos que iban más allá de lo que la emergencia permite para estos casos. ¿Y cómo fue la reacción de otros miembros de la fracción del FMLN? Porque usted nos dice que tomaron la decisión como fracción, pero no hubo resistencia interna o reacciones encontradas ante la decisión de terminar votando por la prórroga. ¿Dentro de la fracción o fuera de la fracción? Dentro de la fracción, diputada. No. Yo por eso insisto que nosotros nos retiramos, nos tomamos el momento, hemos hablado casi 2 horas como fracción, efectivamente ahí hubieron algunos compañeros que plantearon, digamos, como su argumento de por qué consideraban, pero luego de escucharnos todos,
escucharnos todos mayoritariamente, cuando obviamente esto lo sometemos a discusión y cada uno de nosotros, porque también participan los diputados propietarios y suplentes, diputadas también, damos nuestra opinión, hay una discusión, las valoraciones en contra, a favor, cuál era la preocupación de otros y obviamente la decisión se toma con mayoría. Dentro de la discusión, por supuesto, que hubieron opiniones también diferentes sobre algunos que el único acuerdo que teníamos era de no estar de acuerdo, valga la redundancia, en incorporar aquellos elementos que hablaban del tema de decomisar los vehículos automotores, licencia y todo lo demás, el poder entrar a las casas con autorización del Ministerio de Salud. Luego entró el tema de la discusión si la prórroga. Nosotros, yo quiero ser muy honesta, porque tampoco teníamos mucha claridad sobre el tema de la nueva ley que se estaba acordando, nuestra base fundamental era el tema de la prórroga de la ley de emergencia que no afectara más de lo que el presidente estaba pidiendo en la nueva ley. Por lo tanto, sí hay un debate, en eso sí quiero decirlo, debatimos, compartimos, damos opinión, pero que efectivamente fue una decisión mayoritaria que también todos terminamos asumiendo en relación a eso. Cristina, hablando de las medidas tomadas en esta pandemia, algunos abogados ya han descartado que los cordones sanitarios estén amparados en la Constitución. Luego de que varios alcaldes anunciaron que también iban a utilizar este tipo de medidas, el mismo fiscal general ha dicho que estos son ilegales. Desde la fracción del FMLN, ¿piensan tomar alguna iniciativa para legislar sobre este tipo de acciones? Mire, primero quiero compartir también sobre la lógica que primero no comparto la legalidad, pero más que cordones sanitarios han sido cordones militares. Ni siquiera la PNC ha estado al frente de estos cordones. Es un tema que nosotros hemos cuestionado. Es la Fuerza Armada la que ha estado al frente de los cordones, entre paréntesis sanitarios, que se han visto en un tema también de cordones militares. Nosotros no encontramos ese amparado, mucho menos en la Constitución de la República, mucho menos en el decreto de emergencia que ha sido aprobado y, por supuesto, ni en otras disposiciones como ellos lo plantean. Eso es bajo un acuerdo ejecutivo que no puede estar sobre la ley, que mucho menos puede estar sobre la Constitución de la República y que nosotros hemos condenado. Ahora, yo también quiero decir algo. Creo que cada una de las instituciones o cada uno de los poderes del Estado hacemos lo que nos corresponde. Yo sí creo que la Fiscalía General de la República tiene que hacer más de lo que le corresponde a él como ente encargado de vigilar la legalidad y obviamente de poder de representar al Estado y que el Estado representa, por supuesto, a todas las personas en relación a esto y las afectaciones que puedan haberse sobre el tema del marco institucional. A mí me ha parecido muy interesante también las resoluciones que ha dado la Sala de lo Constitucional en relación a este tipo de actuaciones y obviamente también me alegró mucho leer algunos tweets y algunas declaraciones del fiscal en relación a que iba a ser más respetuoso del Estado de Derecho, de la ley y de todo lo demás y que iba a cumplir lo que la Sala le ha mandatado. Vimos que él fue a una visita al puerto, pero no hemos visto acciones y al contrario, lo que hemos visto es suspensión reiterada de las citas que le ha hecho a los funcionarios del gobierno. Entonces yo también creo... Sí, pero desde la Asamblea Legislativa, ¿qué se puede hacer o cómo ustedes pueden asumir parte de la iniciativa para intervenir sobre este tema? Bueno, mire, yo creo que también... obviamente es uno de los temas que muchos nos están sugiriendo, que nosotros estamos valorando. De hecho, estamos pidiéndole propuestas a los compañeros que trabajan con nosotros, por supuesto que las estamos revisando. Pero yo también insisto, mire, de nada servirá que la Asamblea Legislativa sigamos haciendo legislación si también a lo que le toca ejecutar y hacer cumplir las leyes de la República no lo hacen. Por eso es que yo creo que este es un tema de un complemento interórganos del Estado y que también las otras instituciones tienen que hacer lo que les corresponde. Sabemos que no es legal, sabemos que no está amparado bajo ninguna ley de la República, mucho menos por nuestra Constitución, ni el Código de Salud, ni la Ley de Emergencia, ni nada de lo que ellos plantean, y nos parece que también la Fiscalía debe de actuar. Nosotros hemos insistido, hemos pedido, ustedes saben que la Sala ha hecho también sus resoluciones y ha mandado que se cumpla, pero el gobierno sigue entonces sin cumplir. Entonces, ¿qué más hay que hacer?
quién es el obligado a hacer cumplir. Entonces yo también creo que este tipo de cuestionamientos y este tipo de preguntas tenemos que hacernos, obviamente no quitándonos la responsabilidad de poder legislar sobre este tema, que obviamente nosotros no estamos cerrados en eso. De hecho, ya hay algunas propuestas que estamos valorando presentar, pero que efectivamente también yo he sido muy crítica en eso y he escrito y le he pedido al fiscal de la República que actúe cuando se puso el primer cerco militar, el primer cerco sanitario, que fue en el municipio de La Libertad, de verdad, del Departamento de Libertad, del cual yo represento, que obviamente me pronuncié inmediatamente pidiéndole al fiscal. Tuve una conversación también con el Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos. Sé que ellos ya entregaron el primer informe a la Corte Suprema de Justicia y también creo que es importante que los otros órganos del Estado y por supuesto las otras instituciones también se pongan a jugar el rol que les corresponde en estos temas. Vamos a hacer un corte aquí. Cuando regresemos, vamos a seguir en esta conversación con la diputada de la fracción del FMLN, Cristina Cornejo. Estamos de regreso en esta entrevista. El tema que hemos estado desarrollando y analizando esta noche es el rol que debe ejercer la Asamblea Legislativa como contrapeso a las decisiones del Ejecutivo, sobre todo en un periodo de crisis como el que estamos enfrentando. Y particularmente hemos estado conversando sobre el rol y el trabajo que está haciendo la fracción del FMLN. Nuestra invitada a través de esta videollamada es la diputada Cristina Cornejo, diputada de la fracción del FMLN. Cristina, hablemos también de las autorizaciones de gestión de deuda que se han estado haciendo en las últimas semanas desde la Asamblea Legislativa. Hablemos de la autorización de deuda por $2.000 millones que se aprobó. El FMLN había pedido públicamente que en el decreto se incluyeran los destinos de los fondos, es decir, que no se diera un cheque en blanco al Ejecutivo, pero finalmente esto no se incluyó. Salvo la distribución obligatoria del 30% de los fondos para las alcaldías, parece que al final sí se le dio una carta en blanco al Ejecutivo. ¿Por qué el FMLN se dio en ese punto para aprobar la autorización de deuda? En este tema, nosotros, quiero decir que desde un principio ustedes pueden haberse enterado que estuvimos de acuerdo en el tema de generar el tema de los recursos precisamente para atender el tema de lo de la pandemia y que tuviera los recursos suficientes, sobre todo también porque nos pusimos de acuerdo en un tema importante que era el tema de lo del apoyo de los $300 para las familias que más habían sido o que han sido y que siguen siendo afectadas en eso, primero. Segundo, el tema del 30% para las municipalidades, porque yo creo que también es importante reconocer el trabajo que la mayoría de municipalidades, independientemente de los partidos políticos, están haciendo en ponerse al frente con el tema de la sanitización, con el tema de la limpieza y con el tema de la entrega de paquetes de víveres a las familias que producto de la cuarentena no pueden salir a ganarse la vida y que obviamente la mayoría de las familias van comiendo de lo que sale al día a día. Y obviamente también un tema importante que es por lo que nosotros no votamos en los decretos que mandó el Ejecutivo en la plenaria del día viernes, que creo que debe de estar registrado, que dentro de esa parte nosotros incluíamos desde los $2.000 millones el tema también del apoyo a la pequeña, mediana y a la pequeña, micro y mediana empresa en relación que son una de las más afectadas. Yo siempre he sostenido que la batalla fundamental es salvar la vida, la salud de la familia, pero hemos insistido que esto trae aparejado también un tema que va a ser otro problema luego que primero Dios ganemos el tema de la batalla de la pandemia COVID-19 y es el tema de la situación económica y que sin duda alguna la pequeña, micro y mediana empresa es la que se está viendo con mayor afectación y dentro de esos $2.000 millones hay un presupuesto, un presupuesto que tenía que ir destinado para el tema de dar incentivos y por supuesto dar recursos para que pudieran subsistir
y obviamente también todo el dinero que se requiere y que se necesite para el tema también el tema de los hospitales, que seguimos esperando que se termine, el hospital que se dijo que se iba a terminar en menos de un mes, sobre el tema también de la protección para el personal de salud. Por eso es que nos parece muy preocupante el veto último, de los últimos vetos que ha mandado el presidente de la República, cuando habla que por inconstitucionalidad, por un tema de desequilibrio fiscal, veta uno de los decretos que nosotros habíamos aprobado para el tema de la protección para todo el personal de salud, donde incluye obviamente médicos, médicas, enfermeras y por supuesto todo el personal que tiene una relación directa en esto. Pero diputada, perdón, la interrumpo aquí. Todo eso que me está enlistando son obligaciones o, vaya, son usos deseables que el Ejecutivo debería asumir con lo que se gestione en términos de deuda. Pero la verdad es que en el decreto no queda claro cómo se debe utilizar el dinero. Pero el FMLN sí había dicho que quería que quedaran claros los destinos de la deuda. Y al final, claramente, lo que se aprobó no fue así. En este tema, como ustedes sabrán y como ustedes lo podrán haber visto también, y si no más o menos lo cuento para los amigos y amigas que no tuvieron la oportunidad, en relación a esto, que en la Comisión de Hacienda, efectivamente, la colega, tanto la diputada Anabel Belloso como la diputada Yancy Urbina, se quedaron solas en el tema de la votación de esto. Obviamente somos 23 votos de los 43 que requiere la mayoría simple y la mayoría calificada que requiere los 56 votos. En este tema fueron dos temas fundamentales de peticiones concretas nosotros. Uno, que estaba el tema de que quedara claramente el tema de lo del destino y que obviamente en términos generales logró recoger el espíritu de lo planteado. Y segundo, también el tema de cómo quedaba conformado el comité que iba digamos, a controlar o a darle seguimiento al tema del uso de estos fondos. Las dos votaciones las perdimos y obviamente quedamos votando en un tema de esto y que dentro de la comisión lamentablemente no pudimos tener el respaldo de ninguna otra de las fracciones legislativas o de otro colega diputado o diputada. Pero eso no significaba entonces que obviamente con esas, y lo dijo así la diputada Yancy Urbina dentro de su intervención en el pleno legislativo, que obviamente no logramos los votos suficientes para poder generar y poder incorporar nuestras propuestas en relación a esto, pero que íbamos a votar porque considerábamos que necesitábamos apoyar a la lista en términos generales que yo les he planteado. Entonces también hay temas en los cuales nosotros logramos tener una correlación legislativa y hay sobre todo el tema de votos y hay en temas como estos en donde no hay un acompañamiento de las otras fuerzas políticas, pero que nos vimos obviamente la necesidad de votar por esto porque también nosotros considerábamos en relación a que tenía que haber recursos para esto y obviamente por eso es que fue así nuestra votación, nuestra argumentación tanto en la comisión y obviamente en el pleno de la Asamblea. Ahora, sobre este tema de la aprobación de la gestión de deuda, hay otro punto que nos parece preocupante y es que 2.000 millones de dólares son casi la tercera parte del presupuesto de este año 2020, pero además esos 2.000 millones van a llevar nuestra deuda total a casi el 80% del PIB y entre mayor deuda, menor oportunidad de invertir en el mediano y largo plazo en el desarrollo de El Salvador. Ahora, el FMLN en su fracción hizo este análisis de cómo ese crecimiento de la deuda pública implica riesgos antes de hacer esa aprobación de autorización de gestión de fondos. Sí, claro que sí. Yo quiero decir que lo hicimos. Yo en esta parte también yo quiero reconocer que tenemos un tema de nuestras compañeras, ambas profesionales en materia económicas relacionadas en las que están en la comisión y obviamente el equipo de Hacienda y Económico que está trabajando en esto. Y obviamente lo vimos y aún así votamos porque también consideramos que era necesario tener los recursos necesarios para el tema de poder estar al frente de la pandemia. Pero hay otro tema que está surgiendo por lo que hemos planteado, el tema de que esto genera el tema de la deuda del 80%, que nuestros descendientes van a seguir pagando la deuda, porque mucha gente dice gracias al presidente de la República, pero que lo que no entienden es que los que pagamos esa deuda somos nosotros, somos todos los salvadoreños y las salvadoreñas, que es al final que podrá verse también afectada con otro tema de medida. Por eso es que también nosotros, aún haciendo esto,
dijimos que no estábamos sobre la lógica de seguir apoyando más dinero, mucho menos cuando no tenemos conocimiento de cómo esta deuda se está ejecutando. Hay una solicitud de otros $1.000 millones que han entrado o que presentó el gobierno esta semana, este viernes, por lo cual nosotros, yo quiero decir que tenemos nuestras dudas, por eso no votamos incorporación de las piezas de correspondencia que llegaron el viernes a la Asamblea Legislativa, porque dentro de todo el tema de paquete de recuperación económica para la pequeña, micro y mediana empresa, viene el tema de incorporar $1.000 millones de deuda más en relación a esto, aparte que está creciendo todo el tema de la compra relacionado a esto y que a nosotros nos da como mucha preocupación al respecto. Por eso es que nosotros nos hemos acompañado, porque sabemos lo que esto significa, lo que esto implica, por supuesto, también para la economía. Y yo por eso es que insisto que el tema también económico no lo podemos dejar de ver por alto o verlos sin importancia, porque también más allá de todo lo que pase, y esperamos que el tema de lo del COVID se pueda ir resolviendo y obviamente la curva se pueda ir teniendo un tema de estabilidad, va a haber un tema de afectación. Nosotros por eso estamos claros que no podemos seguir discutiendo $1.000 millones más, no tenemos, nos ahogamos, no hay posibilidades, aparte del tema también no es cierto que nos estén comprando la deuda. Entonces yo sí creo que esto es uno de los temas en los cuales nosotros sí vamos a tener mucha más preocupación y mucha más precaución en relación al tema de la nueva solicitud de los nuevos $1.000 millones que ha solicitado el presidente de la República a través de sus ministros. Ahora, diputada, usted decía, nos vimos en la obligación de votar porque necesitamos los fondos, pero la cuestión aquí, la discusión, no es si necesitamos el dinero para enfrentar la crisis como país, sino que la discusión es por qué se votó por un monto tan grande como $2.000 millones que finalmente ponen una presión muy grande sobre la deuda pública. Sí, yo creo que también es importante hacer la cuenta para qué iba a ser utilizado también ese tema. Y solo el tema también de lo del bono para los $300 para casi 1.500.000 familias salvadoreñas era parte importante de eso, y obviamente también más el 30% de lo que va destinado a la alcaldía, que son alrededor como de $600 millones, y obviamente todo lo otro que se requería. Efectivamente, yo sí quiero decir, y esto lo voy a decir y lo voy a compartir porque somos uno de los países a nivel de la región que hemos tenido el tema de la aprobación de mayor deuda o de mayores recursos que son deuda para el tema de lo de esta crisis. Obviamente hay países en los cuales se han utilizado, se ha concentrado en algunos temas concretos, sobre todo el tema destinados a la salud, pero nosotros también en el tema del apoyo de los $300 a las familias, que obviamente que esperábamos que se diera a las familias que más lo necesitábamos, pero creo que el presidente no ha hecho un manejo correcto sobre el tema de la entrega del dinero. Eso era también otra parte importante, más todo lo demás. Efectivamente, en esto nosotros hemos estado claros que es un tema alto y obviamente no hay disponibilidad del gobierno para que no sea a través de la deuda. Entonces nosotros en esto obviamente hemos apoyado, pero sí no estamos dispuestos a seguir hablando de nuevas deudas y mucho menos de los nuevos $1.000 millones que el presidente ha solicitado a la Asamblea Legislativa. Bien, hacemos una pausa. Este es el tercer bloque de esta entrevista. Cuando regresemos vamos a continuar hablando con la diputada Cristina Cornejo, diputada del FMLN. En la mesa de entrevista de Focos, esta noche nos ha acompañado a través de una videollamada la diputada Cristina Cornejo, diputada representante del Departamento de la Libertad en la Asamblea Legislativa, miembro también de la Junta Directiva de ese órgano. Diputada, el martes 21, este martes que pasó, el diputado Francisco Merino dio declaraciones en una comisión ad hoc y dijo que el gobierno estaba reuniéndose con los secretarios generales de los partidos políticos. De hecho, dijo que él se había enterado de esa reunión por su secretario, por el secretario del PCN, pero que se había enterado que ahí también estaban el resto de secretarios también con el Ejecutivo. Mi pregunta específica es,
El secretario del FMLN, Óscar Ortiz, ¿se reúne o tiene comunicación directa con el Ejecutivo? En ningún momento, y tampoco el grupo parlamentario del FMLN. Yo quiero decirle que este gobierno ha entrado y lo podemos ver también no solo en un tema de lo que pasa en la Asamblea Legislativa, sino también de cómo se toman las decisiones y cómo se hacen las negociaciones. Obviamente ellos entran en pláticas directas con secretarios de los partidos políticos, que también hay muchas de las reuniones que se realizan aquí en la Asamblea Legislativa, y que obviamente el FMLN no es de los invitados a esas pláticas. Segundo, también yo quiero decir que vienen a reuniones con jefes de grupos parlamentarios, dentro de los cuales la bancada legislativa del FMLN no es tomada en cuenta en relación a estas pláticas y a estos acuerdos. Y si nosotros podemos ver y monitorear muy bien cómo han pasado las últimas plenarias, sobre todo el tema de lo relacionado a las últimas votaciones, es que hay reuniones con dos fracciones y con una principalmente, que es la fracción de Arena, que es la fracción mayoritaria, obviamente porque la fracción de Gana y la fracción del PCN están haciendo una votación casi inmediata de las solicitudes que hace el gobierno, y que obviamente la fracción de Arena es clave para la toma de decisiones, y por eso ellos saben que en el caso de la fracción legislativa del FMLN, aparte de que también no hemos sido parte, y qué bueno, de muchas cosas que se han acordado en la Asamblea Legislativa y que han acordado el resto de los partidos políticos, que nosotros no hemos sido parte, pero que las negociaciones han sido directas con fracciones en específicos y con partidos en específico. Aquí hay dos fracciones. Yo lamento el papel que hacen, ¿verdad?, la fracción de Gana, en la cual ni siquiera son tomados en cuenta para negociaciones y que se ven obligados a votar por todo lo que el presidente solicita, pero aquí hay dos fracciones que son las que pasan fundamentalmente en negociaciones con el gobierno, que es la fracción del PCN, pero principalmente la fracción de Arena, en donde nosotros hemos conocido, no solo nosotros, sino a través de los medios y aceptados por los mismos funcionarios del gobierno, que tienen diferentes reuniones con las fracciones legislativas o con grupos de la fracción. Entonces, es decir, hay un tema de un convencimiento. Yo he podido presenciar reuniones en las cuales van por grupos, cuando se estuvo incluso aprobando la ley de restricción de garantías constitucionales y otros temas, pero en el caso del FMLN nosotros no hemos tenido un tema de un acercamiento, y mucho menos el tema de las reuniones con el gobierno. Diputada, la prensa puede ver, y también así lo transmitimos a las audiencias, al ministro de Hacienda, al secretario privado de la presidencia, Ernesto Castro. Anteriormente también veíamos a la comisionada presidencial, Carolina Recinos, en la Asamblea Legislativa. ¿Quiénes más son interlocutores del gobierno en la Asamblea? Bueno, mire, principalmente antes era casi exclusivamente Carolina Recinos. No sé qué pasó dentro del gobierno, que tenemos varios días de verla, digamos, casi ausente, no solo en la Asamblea, sino también en muchas tomas de decisiones del país. Nosotros nos hemos estado preguntando qué habrá pasado con ella específicamente. Ella ha sido relevada, digámoslo de esta manera, por parte del secretario privado de la presidencia, de Ernesto Castro, y obviamente el ministro de Hacienda. Como el secretario jurídico había quedado, por cierto, que entiendo que estaba en México también cuando Michelle Sol venía de México, y lo que no entendí es cómo Michelle Sol pasó a un centro de contención y no Ernesto, porque también estaba fuera, pero que él dice que hizo su cuarentena de los días que le corresponderían. Antes estaba Javier Argueta, que es uno de los asesores del equipo jurídico de la presidencia, y ahora que Conan ha regresado, pues Conan Castro, que es el secretario jurídico de la presidencia, también está teniendo un nivel de interlocución. En ello básicamente es el tema que se suscribe lo que vienen a hablar y a llegar a las negociaciones y acuerdos con las fracciones legislativas en la Asamblea. Diputada, en las últimas votaciones de la Asamblea lo que vemos es más o menos este patrón. Cuando no hay consenso para apoyar al Ejecutivo, vemos a funcionarios de la presidencia que dan una conferencia de prensa denostando contra las fracciones que se oponen a sus proyectos. Luego el presidente tuitea criticando a los diputados, y finalmente las fracciones se echan para atrás y votan tal y como lo solicita la presidencia. Hablando sobre el papel del FMLN,
da la impresión que la fracción, su fracción, cede al lobby y a la presión del discurso público del presidente Bukele. ¿Ese es el tipo de oposición que quiere ser el FMLN? Me da gusto que haga esa pregunta porque yo le pediría que me diga en cuáles votaciones es que usted ha visto eso, porque creo que ha sido totalmente al contrario y que obviamente la fracción legislativa del FMLN es la fracción legislativa que siempre sale más afectada en el tema del ataque por parte del presidente de la República. Y yo se lo dije, lo he dicho y lo he insistido, el tema de que nosotros por presiones, y lo dije también el día viernes de la plenaria, ¿verdad? Que fue reprogramada por haberse suspendido abruptamente luego de un tuit del presidente de la República. El día jueves, yo les he dicho y lo hemos planteado, es que por más amenazas que nos hagan y obviamente sobre el tema de los grandes ataques que tengamos por los troles y por muchos de los seguidores, yo soy una de las personas que más ataques recibe, obviamente, esto no nos va a callar y no nos va a llegar al tema de tener que tener nuestras decisiones diferenciadas en relación a este tema. Yo quiero decir que el FMLN es una oposición en relación de ser una oposición que queremos contribuir, pero que no vamos a estar de acuerdo y no vamos a facilitar cosas que a nosotros no nos parezcan correctas. Lo hemos señalado y la vamos a ir señalando. Nosotros consideramos que esto no se trata de un tema de ganar o perder, un tema de simpatía dentro del tema, sobre todo de las redes sociales y el Twitter, que la utiliza, por cierto, muy poco de la población salvadoreña. Nosotros hemos planteado que vamos a seguir votando por lo que nosotros consideremos que debe de ser. Ahora, diputada, usted me decía, bueno, dígame en qué otras votaciones se ha visto esto, pero algunas de ellas son precisamente estas votaciones de las que hemos estado hablando. Lo de la ley de emergencia que hemos estado hablando, que yo expliqué sobre Ajá, el tema. claro, Ajá. y la votación también de los 2.000 millones de dólares. No, pero en este tema no fue, yo quiero decir que no fue un tema de presión, sino porque nosotros consideramos que teníamos que tener recursos para la atención de la emergencia. Y esto no fue una decisión en base a la presión, sino que desde el inicio fue porque así nosotros lo consideramos que era conveniente, más allá de los temas de los riesgos que he compartido con usted y que lo hemos señalado y lo hemos discutido. O sea, el tema de la ley de emergencia que yo ya hablé y he planteado que para mí era más preocupante no tener un tema de la institucionalidad y dejarle carta abierta al presidente para que por decreto ejecutivo regular el tema de las emergencias con el tema de los abusos y obviamente el tema de los 2.000 millones que obviamente también yo ya expliqué porque nosotros consideramos que fue correcto votar por eso y que también hemos planteado el tema de por quiénes votamos por eso, pero que obviamente voy a hacer un tema diferencial porque no es un tema de la presión y nos podemos remontar también en el tema de ver cuál ha sido nuestra posición desde que han sido las discusiones en estos temas. Diputada, ya casi para ir cerrando, tengo dos preguntas más. El jueves pasado en redes sociales no solo veíamos quejas de simpatizantes del presidente Nayib Bukele, sino que incluso pudimos ver quejas de simpatizantes del FMLN que se estaban preguntando por qué se echaron para atrás en la votación de un decreto de emergencia que sí se apegaba a las resoluciones de la Sala de lo Constitucional. ¿Qué les dice a estos simpatizantes del partido? Bueno, mire, yo por eso es que agradecí también el espacio porque obviamente he compartido, ¿verdad? Yo obviamente soy abogada y dentro de mi gremio he sido como bastante cuestionada también en relación a esto y que he tenido la oportunidad de explicar cuando así se me ha permitido. Yo también ahora agradecí y agradezco la oportunidad de esta entrevista porque también me ha permitido extenderme de por qué nosotros votamos por un tema de ampliar o de prorrogar la vigencia de la ley de emergencia que venció el 16 de abril y no de aprobar la nueva que mandaba el presidente y por qué decidimos hacer un tema de prórroga más allá del tema de lo que se había avanzado. Nosotros considerábamos que era peligroso dejar sin un marco legal e institucional, sobre todo sin un marco legal que protegiera y regulara el marco de la actuación del presidente de la República de cara a esta emergencia. Si eso hubiera pasado,
estamos claros que los abusos por parte de decretos ejecutivos hubieran sido mayor. Hemos logrado tener un tema de una contención y que estamos siendo muy, digamos, atacados en relación a esto, pero que el tema de los ataques para nosotros, yo lo dije también en el tema de la plenaria pasada, lo vamos a seguir aguantando de lo que nos corresponde, porque efectivamente no podemos estar esperando que nos manden solo flores también cuando diferimos en temas que él hace una presión pública, pero con una presión pública, con una presión de Twitter, no nos va a convencer de cosas que para nosotros no sean correctas, no sean convenientes para el país. Entonces yo también en eso quiero decirlo, y ese es mi mensaje en relación de por qué nosotros decidimos por un tema de la prórroga de la ley. Él iba a vetar, él iba a dejarse un marco legal, iba a generar muchos posibles abusos en relación al tema de cómo los ha venido cometiendo, y obviamente también hemos visto que ya no se están realizando este tema de cercos sanitarios, que son cercos militares, y que obviamente nosotros también el tema de los alcaldes estamos viendo con mucha preocupación, sobre todo en municipios como Nuevo Cucatlán, que por cierto es gobernado por Nuevas Ideas, aunque fue ganado por otro partido, en el tema de San José Villanueva, que es gobernado por Arena, y otros municipios en donde San Salvador, que nosotros hemos planteado la preocupación, que yo sí quiero decir que las denuncias han sido interpuestas ya tanto a nivel de la Fiscalía como también por parte de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. Por eso es que nosotros decidimos hacer una prórroga de la nueva ley de emergencia para poder cercar todos los abusos de poder que pudiera haber pasado sin un marco legal que garantizar esta parte. Y le hago una pregunta final. La fracción del FMLN le teme al discurso incendiario en contra de los diputados que hace el presidente Bukele. Temen que no apoyar algunas de sus decisiones los lleven a perder votos en las elecciones del 2021. Yo como lo he dicho aquí, es que nuestra actuación y sobre todo lo que estamos ahorita asumiendo no debe de estar enmarcado sobre el tema si ganamos o perdemos, o si vamos a ser reelectos o no vamos a ser reelectos. No le tememos. Yo personalmente, yo también me remonto, porque es bueno que vean parte de un discurso que di en la plenaria del viernes, como lo dije, que nosotros no tenemos miedo. Y sobre todo que a veces hay un ataque directo y dirigido a mujeres diputadas. Parece ser que no nos conocen algunas, porque aunque siempre como seres humanos no dejamos de sentir los ataques, la presión y todo el tema de lo que se siente a través de las redes, en el cual nos vemos totalmente afectadas, violentadas, y los ataques también al meterse a la imagen propia de como mujer, nosotros no vamos a caer ante este tipo de intimidaciones, porque como se los pedía el resto de los colegas en la fracción legislativa, que también nosotros como diputados y diputadas somos los primeros encargados de responderle al país para defender la verdadera institucionalidad democrática del país. Si nosotros no asumimos que estamos para ejercer un tema de un control de poder político fundamental, como lo reza nuestra Constitución, por ser uno de los 3 poderes del Estado que genera pesos y contrapesos, entonces creo que no estaríamos haciendo nuestra función que nos corresponde. Y obviamente yo como fracción legislativa del FMLN, como oposición, no espero flores del presidente, y cuando eso sea así, entonces me tendré que preocupar. Vamos a seguir acompañando todo lo que nosotros consideramos que desde nuestro enfoque es en beneficio del tema de la ciudadanía, pero no lo vamos a hacer por presión y por ataques, y mucho menos por un tema de redes sociales, y en este caso de tweet, como está acostumbrado el presidente. Bien, quiero agradecerle a la diputada Cristina Cornejo, que esta noche nos ha concedido esta entrevista a través de una videoconferencia. Cristina Cornejo es diputada de la Asamblea Legislativa, representante del Departamento de la Libertad, de la fracción del FMLN, y además es secretaria de la Junta Directiva de la Asamblea. Muchas gracias, diputada. Con gusto. Bien, nosotros hacemos una pausa aquí en Focos. Cuando regresemos tenemos más contenidos. Seguimos en Focos, y para continuar conversando sobre el contrapeso que la Asamblea debe hacer al Ejecutivo en este periodo de emergencia, vamos a conversar ahora con el diputado Lorenzo Rivas, diputado de Gana, secretario también de la Junta Directiva de la Asamblea.
Esta entrevista vamos a desarrollarla a través de una llamada telefónica. Diputado Rivas, la semana pasada, Gana anunció que no iba a votar por una nueva ley de emergencia que incorporara las resoluciones de la Sala de lo Constitucional que tratan de evitar abusos a los derechos humanos en este periodo de emergencia. La fracción de Gana ha decidido no atender las resoluciones de la Sala de lo Constitucional. Pues fíjese que la verdad es de que un estado de emergencia siempre es necesario y todos los partidos lo adoptan porque es la herramienta que se utiliza para tomar medidas de parte de las instituciones que tienen la responsabilidad para contrarrestar una crisis como la que ha generado esta pandemia, ¿verdad? Y estamos totalmente de acuerdo en que eso se establezca. Obviamente, muchas personas que tuvieron, que se sintieron que les habían agredido o transgredido sus derechos, recurrieron a la Sala de lo Constitucional a interponer habeas corpus, que eso es correcto también. En un principio, la Sala de lo Constitucional dio pues su propia admisión a uno de los habeas corpus e hizo también, dio algunas como medidas cautelares genéricas para todas aquellas personas que habían sido, más que todo, las que fueron sorprendidas con la cuarentena domiciliar, y nosotros como Gana estamos totalmente de acuerdo en que se respeten, por supuesto, los derechos que son garantía para los ciudadanos, aunque estamos de acuerdo también en que se había decretado el estado de excepción para algunos derechos constitucionales. Diputado, usted me dice que en Gana están de acuerdo con respetar los derechos humanos, pero la verdad es que no han acompañado en la Asamblea iniciativas de ley que atiendan las resoluciones de la Sala para proteger derechos humanos. Han seguido la línea del Ejecutivo no incorporando estos cambios en la legislación. ¿Por qué? Es que realmente lo que ocurre para poder legislar al respecto debe de haber, la Sala lo que dio en la última resolución del habeas corpus, parece que es el 148, fue mandar a que la Asamblea Legislativa junto al Ministerio de Salud se pongan de acuerdo para poder legislar. Está ese escenario, ya se ha tocado, hemos tenido reuniones con gente del Ejecutivo, ha estado la Junta Directiva, que hoy es un comité de crisis que es ampliado, donde están también los jefes de fracción, pero es bastante difícil poder ponerse de acuerdo. Nosotros estamos, se dan, digamos, las medidas. Ahorita solo tenemos el estado de emergencia. Esa herramienta nos permite para tomar las medidas necesarias por el momento, porque esto no es de tiempo. Si traemos, y eso lo tenemos bien claro, si traemos temas a discutir con Arena, con el FMLN, pasamos 1, 2, 3 semanas, 4, se nos van 1, 2 meses, y no hay voluntad en cuanto a que se adopte algún mecanismo adecuado. Bueno, si incluso se tenía un machote que lo habíamos tratado de consensar, que el mismo presidente Mario Ponce lo propuso y lo estaba tratando de consignar, queríamos que por consenso fuese el técnico de la Junta Directiva, donde estaba un parámetro incluso de sanciones para los que incumplieron la cuarentena, que eso venía a ser como una herramienta, digamos, como la legislación que la Asamblea iba a hacer de acuerdo a lo que había emitido en la sentencia del 148 habeas corpus la Sala de lo Constitucional, pero el FMLN, atendiendo más que todo una propuesta que Arena hizo, donde estaba cambiando todo el contenido, donde quería abrir las fronteras del territorio, donde quería que comenzaran, hablando de una reactivación económica, pero no una reactivación a través de darle oportunidades diferentes como las que está presentando el gobierno, sino que sacar a trabajar. Decían que el 50%
pero esa era una forma para que saliera la gente a trabajar, entendiéndose que no le interesaba tanto la vida de las personas, la salud, sino que más el factor económico. Entonces, cuando estamos hablando de legislar, se ha hecho un esfuerzo, pero no se ha presentado, por lo mismo porque se ha considerado y se ha visto que si se presenta va a ser, va a perdurar ahí y no va a haber, obviamente ellos tienen los votos. Y más lo que se ha procurado es con lo que ha presentado el Ejecutivo, que ha sido la base, digamos, hablando del estado de emergencia, ha sido la base que da los parámetros mínimos para poder trabajar las instituciones y poder contrarrestar el embate de esta crisis, de este virus. Diputado, me interesa saber por qué la fracción de Gana no ha acompañado algunos decretos legislativos. Por ejemplo, no votaron por la Ley de Protección de Derechos, no votaron por proteger derechos de los trabajadores del sector de salud, tampoco votaron por el decreto que buscaba el retorno de los salvadoreños que quedaron fuera del país en la emergencia. ¿Por qué no han votado? Pues quiero decirle que simplemente no hemos votado por esos decretos porque, en principio, estos que usted me ha mencionado se han llevado a la Asamblea, se han llevado de una sola vez y como tienen los votos, se han puesto de acuerdo Arena FMLN y Rodolfo Parker y en un momento oportuno para ellos, teniendo los votos, se aprueba. Bueno, se ha querido desde un principio traer a más de 4.000 personas que están fuera del país, por ejemplo, hablando de este tema. Pero ¿qué hacemos? Y dice, ¿saben por qué no apoyamos nosotros? Bueno, por una simple y sencilla razón. Porque esto tiene que llegar a la comisión y no hacerlo con dispensa de trámite, de entrada llegar solo donde tiene un contenido, donde es una ley que tiene muchos elementos, muchos aspectos en donde hay que ver primero si están las condiciones necesarias o adecuadas para llevar a personas, para tenerlos en cuarentena, si está para darle todo lo que se necesita para poder atenderlos, de dónde viene, cuántos son, de dónde viene, todo lo que implica esto, pero digo, eso se puede hacer, pero que hubiese ido a la comisión, si hoy entra, no para darle larga de 1, 2, 3 semanas, sino que entra a la comisión, llamar al ministro de Salud, llamar al ministro de Hacienda y ver pues la ministra de Relaciones Exteriores, por ejemplo, para ver todos estos aspectos y si estaban las condiciones para hacerlo, porque lo que se ha estado tratando es de evitar, bueno, de hecho esto entró a través de todos los portadores que ya traían el virus de otros países. Eso, por ejemplo, lo de la salud, eso es algo muy bueno porque se estaba hablando de que se les diera condiciones, que se les diera un bono, un seguro de vida también a los médicos, a los enfermeros y a los profesionales de la salud. ¿Cuál es el detalle? Igual, es un tema que no se llevó a discusión, en la comisión respectiva, sino que se hace de una manera express, así para poderlo aprobar directamente porque se tiene la aritmética en la Asamblea. Diputado, y además de eso, ya al respecto de este tema, también ya el gobierno habló, ya aseguró, ya le entregó un bono con el cual pues, la gente de salud está muy contenta porque ha recibido un bono de $150 para todas aquellas personas que han estado en todo este proceso de trabajo arduo, que esos son los que están en primera fila, todos los encargados de la salud, Diputado, la misma Policía Nacional. Pero también usted estará de acuerdo en que $150 es un monto insuficiente en un periodo de tiempo de emergencia bastante largo y para trabajadores que estarán en la primera línea de la crisis. Bueno, eso es lo importante, que debe de haber una contradicción, debe haber publicidad, los elementos que el artículo 135 de la Constitución también habla de la contradicción, y de poder valorar y ver pues si era procedente. Por eso mismo decía que era necesario llevarlo a la discusión para ver qué se podía. Si usted sabe de que cuando se piden ciertas condiciones, o como hacen los sindicalistas, por ejemplo, cuando demandan cantidades y siempre hay una forma de llegar a consensos porque siempre va a beneficiar. Eso se pudo haber hecho. Ahora, ¿qué resulta? Se ha superado el veto en este aspecto, el de la salud, y tendrá que el presidente tomar su decisión y seguiría a la Corte Suprema de Justicia para tomar una decisión al respecto.
pero yo no digo que no se merecen, claro que se merecen muchísimo más. Y como dijo el presidente Nayib Bukele, si este país no hubiera quedado saqueado por gobiernos anteriores que fueron irresponsables y se llevaron millones, pero millones, mucho más se les podía haber dado, y no ahora, pues algunos están pidiendo que se favorezcan con dinero. Si aprobar es fácil, pero buscar la forma, buscar la fuente, los recursos para poder darle pues al que se merece y quienes se merecen todo ese apoyo. Pero bueno, el presidente pensó desde el inicio, y digo desde el inicio porque ahorita llevamos y no sabemos cuánto va a durar toda esta crisis que tenemos a nivel mundial. Igual todos los países en Europa, en Sudamérica, en todas partes están, ahorita es incierto hasta cuándo. Igual se puede tratar en el camino, ver qué otros beneficios de acuerdo al arduo labor que tienen tanto los policías, tanto como los miembros de la Fuerza Armada, y atrás vamos también todos acuerpando el esquema de trabajo, porque debe ser un equipo de trabajo y esfuerzo el que se realiza por los poderes del Estado. La Corte Suprema de Justicia ha estado trabajando en las demandas que le han llegado por parte de los ciudadanos. La Asamblea Legislativa ha estado trabajando también en todas estas herramientas que llámese estado de excepción, el estado de emergencia y todas otra serie de leyes que se han estado tratando de adecuar para poder enfrentar esta pandemia. Yo creo que el objetivo debe ser... La posición del presidente Bukele sobre el trabajo que ha estado haciendo en la Sala de lo Constitucional es que él no va a atender las resoluciones y no da de ninguna manera señales de que está incorporando estas resoluciones en los decretos que el Ejecutivo emite para atender la emergencia. ¿Cuál es la postura de Gana en este tema? ¿Usted respalda esta posición del presidente de no atender las resoluciones de la Sala de lo Constitucional? Primero, yo expresamente no he escuchado del presidente Nayib Bukele que diga que no va a atender ni a acatar las decisiones de la Sala de lo Constitucional. Pero diputado, es que lo digo por los tweets del presidente Bukele, en los que él decía que no iba a acatar una resolución que, según él, iba a dejar morir salvadoreños. Dijo que por más tinta y sellos que la Sala tuviera, no acataría. Eso está en los tweets del presidente. Obviamente él es responsable de lo que él dice y todos lo hemos visto, pero yo que él dice, yo no voy a acatar, yo no digo que diga no voy a acatar. Él ha hecho valoraciones y que son importantes también, porque dice hay que poner primero la salud y la vida de las personas ante cualquier otro análisis. Yo sé que algunas decisiones han sido como bastante de valor, espontáneas para tomarlas, porque si se pone a analizarlas, en lo que se pone a analizarlas, a pedir opiniones, yo creo que las cosas ya se nos hubieran descompuesto y estuviéramos lamentando que están ya muchos más infectados. Hasta ahorita pues tenemos 261 infectados, gracias a Dios que se han logrado mantener y vemos que van recuperando a muchas personas también, como fallecidos. Tenemos que lamentar la muerte de 8 personas, y si no se toman decisiones quizás de una manera con un poquito de rapidez, y como él mismo dijo, algo no puede salir mal en el camino, pero hay decisiones que hay que tomarlas, y a veces muchos criticamos, pero yo creo que al final el pueblo es el que valora, el pueblo es el que dice y avala el trabajo del presidente. Claro, cada quien en su trabajo y tiene que hacerlo de acuerdo a su criterio. Obviamente no tenemos que salirnos de los parámetros que la Constitución dice, y reitero, el presidente nunca ha dicho, yo no estoy de acuerdo con eso, él ha hecho sus observaciones y ha puesto, y eso es bueno, que pone primero la vida y la salud de las personas, y se ha notado el esfuerzo, el sacrificio, la preocupación de estar atento pues las 24 horas del día con su equipo de trabajo, tomando las mejores decisiones y a usted ver resultados. Tenemos Guatemala que es un vecino que en principio iba y que el presidente había tomado también medidas adecuadas, pues tiene muchos más infectados. Panamá, Costa Rica, que son países que han ido un poquito más a la vanguardia de nosotros, han sido un poco más desarrollados en algunos aspectos y tienen mucho menos población y ahora tienen muchos más infectados y más fallecidos, de manera que nosotros con las decisiones que el presidente ha tomado y lo que también nosotros hemos acompañado, yo creo que esto ha servido para poder contener y mantener esa línea baja y que no suba mucho, tal como las proyecciones estaban de acuerdo a cómo había
caminado pues los números de infectados y de muertes en otros países. Ghana llevó al presidente Bukele al Ejecutivo, pero nos interesa saber cómo entiende su fracción el papel que tiene en la Asamblea con respecto a la presidencia. Su grupo parlamentario acompaña a pies juntillas y sin ningún tipo de crítica las iniciativas que el Ejecutivo presenta. Yo creo que lo más importante es reconocer el trabajo, y si bien en un momento dado pues fue Ghana quien abrió las puertas para que compitiese bajo la bandera, con la golondrina al presidente, yo creo que, y mucha gente nos agradece eso, porque de haber tenido un empresario como el que iba compitiendo, que es dueño de supermercado, que hoy está aprovechando y que responde a los intereses de los empresarios, quizás fuera otra la historia, ¿verdad? Y yo creo que estamos muy satisfechos nosotros con haberle prestado esa bandera. De hecho, pues somos del partido oficial, del partido del presidente, y no sé si será porque, no es porque le hemos prestado la bandera, sino por el trabajo que ha estado haciendo el presidente Nayib Bukele. Y solo vean una cosa, con esto le digo nada, no somos nosotros los de Ghana los que nos sentimos orgullosos con el hecho de que el presidente está haciendo un buen trabajo. El 97% de la población lo dice. Yo creo que ese es un parámetro cuando las cosas se hacen bien, pero claro, lo demás él lo ha explicado respecto a la relación, a la situación que ha ocurrido con Ghana, pero nosotros lo que sí nos sentimos es satisfechos con haberle prestado la bandera del partido, haber acompañado con nuestro trabajo, con nuestro esfuerzo, y por supuesto pues ahora ver pues el trabajo que se Le está repito la haciendo. pregunta, la satisfacción que sienten de prestarle su bandera al presidente implica que su grupo parlamentario acompaña sin ningún tipo de crítica a las iniciativas que el Ejecutivo presenta en la Asamblea. Como les repito, como el trabajo siempre ha sido bueno y aceptado por toda la población, no ha sido casualidad que eso sea así. Nosotros siempre cuando, no recuerdo ni le voy a decir ahí, pero en algún momento tal vez yo no he acompañado, pero yo creo que el 95% sí hemos acompañado el trabajo del presidente Nayib Bukele por los resultados que se han visto, y se ha visto así también, de que nosotros hemos sido quizás los fieles acompañantes de las iniciativas y del trabajo que el Ejecutivo está realizando. Bueno, quiero agradecer al diputado de Ghana, Lorenzo Rivas, que ha tomado una llamada para conversar con nosotros sobre el papel que hace la Asamblea Legislativa y específicamente su fracción Ghana en esta emergencia causada por la crisis del coronavirus 19. No, un gusto saludarla. Espero que Dios nos saque adelante de esta crisis y que pues Él nos bendiga y nos aparte. Y gracias por el espacio a ustedes también. Así cerramos un episodio más de Focos. Gracias por acompañarnos y recuerden que pueden encontrar este contenido en nuestras redes sociales y también en nuestra plataforma de YouTube y en nuestra página web www.focostv.com. Buenas noches.